hermano, es muy importante este último versículo, porque nosotros los cristianos nos diferenciamos de aquellos que no tienen a Cristo, en particular en decir si Dios quiere. Antes de decir cualquier plan, cualquier cosa, cualquier situación, uno tiene que decir si Dios quiere. Porque eso significa que venga tu reino a mi vida y que se haga conforme a lo que tú quieres, no a lo que yo quiera, en el cielo como en la tierra. Si Dios quiere, mañana voy a amanecer y voy a ir a trabajar. Si Dios quiere, mañana voy a ver esto. Si Dios quiere, ese debe ser el vocablo en nuestra boca, literal, decir si Dios quiere. Pero saben, los humanos nos sentimos a veces con el poder, con la suficiencia de hacer cosas. Se cuenta de Luis XV, un rey francés, que dijo que iba a conquistar Inglaterra y el mundo. No pudo morir en batalla, pero comiéndose un huevo hervido se le atoró en la garganta. Se ahogó con un huevo hervido. Era rey y quería hacer muchas cosas. Napoleón Bonaparte, después de salir de la isla donde él estaba preso, se pronunció y dijo que iba a volver a ser el emperador de Francia e iba a volver a conquistar el mundo. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando después de venir de Rusia, todo ese ejército cae en Waterloo y literalmente él termina derrotado. La historia nos dice que también ha habido gente con ciertas insistencias en que voy a lograr, voy a hacer, voy a tratar, voy a ver, voy a viajar y no ha llegado. Tipo el Titanic. Vamos a ir y ni siquiera Dios puede hundir este barco. La gente dice voy a hacer, voy a tener, voy a lograr, voy a ser efectivo, pero se les olvida mencionar al más importante: si Dios quiere. Porque cuando tú mencionas esas palabras, si Dios quiere, estás cubriendo la voluntad de Dios en tu vida. Estás aceptando que no depende de ti, no depende de tu capacidad, de tu sabiduría, de tu sagacidad, de tu inteligencia. Depende de la voluntad de Dios, porque yo hago la voluntad de Dios. Y si Dios quiere, lo haremos. Si no lo quiere, pues no lo haremos. Eso significa que mi vida no es un chicle masticado tirado al azar, que se mueve como una molécula perdida, una neurona dentro de la cabeza que no sabe qué pensar. Mi vida no es un chiste, mi vida tiene un plan, un propósito y está de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no soy un producto de la casualidad que Dios simplemente escogió para ver cómo andaba y buscaba. Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable con un objetivo, con un propósito. Es hacer y aceptar la voluntad de Dios en mi vida. El problema es cuando empezamos nosotros a dejar de aceptar, de creer y de decir primero Dios, sino primero yo, lo haré, lo lograré. ¿Sabe que eso fue lo que pasó con un hombre en el Antiguo Testamento, en Génesis? Después de que vino el diluvio, se oyó el rumor y los hijos de Noé obviamente salieron y le contaron a sus generaciones y empezaron a decir: hubo un diluvio y el Señor entonces llenó la tierra de agua y todo. Entonces los hombres, llenos de orgullo, dijeron: ah, sí, pues para que no nos vuelva a pasar, lo que vamos a hacer es nos vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Imagínese, hermano, imagínese medio equivocado el pensamiento. Una torre que llegue hasta el cielo. El edificio más alto de la tierra es un edificio que está en Dubái. No le llega ni en cosquillitas al cielo, hermano. Y los hombres querían llegar a construir una torre que llegara al cielo. Nimrod y una serie de hombres se levantaron como líderes y dijeron: vamos a estar en contra de los diluvios, y si viene otro diluvio, pues entonces nosotros vamos a estar listos. Número uno, que presumidos, petulantes, arrogantes. Número dos, no escucharon y creyeron que Dios dijo que jamás iba a volver a destruir la tierra con agua.
Pero ellos dijeron: no, somos más superiores y vamos a hacer una torre y la vamos a lograr y la vamos a emprender y vamos a llegar al cielo. El Señor ve y dice: ay, estos hijos, híjole, una torre hasta el cielo. No se imaginan nada más. Imagínense cuánta distancia hay, hermano, de la tierra donde usted pisa hasta la estratosfera, hermano. Miles de kilómetros. Y ellos construyendo piedritas a piedritas y piedritas a piedritas la torre de Babel. Hasta que el Señor les enseña un pequeño detalle: que la voluntad de Dios se hace porque Él es Dios. No hay nadie que le diga qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo, porque ese es Dios, soberano, es bueno, santo. Y si yo creo eso, entonces la voluntad de Dios en mi vida tiene que ser agradable y perfecta. Y yo tengo que entender que si Dios quiere, voy a lograr lo que Él me dijo que voy a lograr. Si Dios quiere, voy a llegar a donde Él dice que voy a llegar. Y si Dios quiere, voy a tener lo que Él dice que voy a tener. Si Dios quiere, si Dios quiere. Diga conmigo: si Dios quiere. Otra vez: si Dios quiere. A ver, esta sección de la mitad para acá, diga: si Dios quiere. Esta mitad: si Dios quiere. Así es fácil. Nosotros como cristianos, hermano, y como hijos de Dios, tenemos que aprender al mundo de, a veces dicen, a lo mejor o ojalá. Para empezar, ojalá, quíteselo de su lenguaje. Ojalá me vaya bien, ojalá yo me gane esto, ojalá significa primero en árabe y Alá significa primero Alá. No está diciendo primero Dios, está diciendo primero Alá. Ojalá. ¿Y por qué? Yo cuando nací así se decía. Los españoles fueron conquistados 100 años por los árabes. Los árabes estuvieron conquistando a los españoles de tal manera que muchas palabras que tenemos nosotros, como aguja, almohada, alhóndiga y un montón de palabras que nosotros tenemos en español, las heredamos de los árabes. Y la palabra que heredamos de los árabes es ojalá. De tal manera que usted no debe decir ojalá. No diga primero Alá, diga primero Dios. ¿Y qué significa? Si Dios quiere. Entonces tenemos que empezar a desaprender para aprender cosas nuevas. Hoy yo pretendo enseñarle algo nuevo, y en particularmente, aparte de decir siempre si Dios quiere, usted acuérdese a partir de este año y practíquelo. Cada vez que, ¿tú qué vas a hacer? No, pues yo me voy a ir de viaje a Cancún y yo después me voy a ir y voy a hacer y voy a entender. Usted siempre pronuncie si Dios quiere. Porque usted está amarrando, afianzando su fe en lo que Él quiere. No sea como yo, mismo Jesús, cuando estaba ahí inclinado, siendo ahí tremendamente procesado para saber si pasaba o no la copa, dijo: Señor, que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y sabe, hermano, la voluntad de Dios a veces es difícil de entender. A veces no comprendemos, no tenemos toda la capacidad para entender qué Dios quiere. Lo que tenemos que hacer es aceptarla. Somos hijos de Dios, somos amados a Dios. Y si usted conoce a Dios, sabe que su Dios no va a querer cosas malas. Mire, yo amo a mi hijo Sabdiel, tengo un hijo, Aarón. Yo no voy a querer cosas malas para él. Dios no me permitía no tener la bendición de un hijo para darle cosas malas. Quiero lo mejor para él. Yo, que soy humano y soy un terrícola cualquiera, no tengo tanto amor como nuestro Dios. Imagínate Dios cómo te ve a ti, con qué ojos de amor. Dios no va a querer tu mal, sino quiere tu bien. Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, porque te voy a dar lo que tú esperas, dice el Señor. Y cuando nosotros entramos en esa creencia de no importa lo que esté sucediendo en mi vida, si Dios quiere, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Mi fe empieza a anclarse no en lo que yo pueda, ni en lo que yo tenga, porque a veces creemos que lo que yo tengo es suficiente, es poderoso, es más que suficiente. La verdad es que no. Lo que tenemos puede llegar a perderse tan rápido, pero lo que jamás va a dejar de ser es la voluntad de Dios.
Y si nosotros confirmamos en nuestra boca, con nuestra lengua, si Dios quiere, vamos entonces a sellar, a confirmar. Y estamos adaptando la voluntad de Dios a lo que nuestro futuro venga. No importa, si Dios quiere, yo voy a llegar. Si no llego, significa que entonces Dios no quiso. A veces nos molestamos porque no pasan algunas cosas. A veces nos molestamos porque no viene esto, porque no viene aquello. Pero nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y se está haciendo en nuestras vidas. Y si yo soy un cristiano que creo fervientemente en Dios, conozco al Dios, sé que Dios no va a querer mi mal, sino va a querer mi bien. Y si a veces no entiendo lo que está pasando con mi vida, tengo que entender que la voluntad de Dios se está llevando a cabo en mi vida, si yo me dejo procesar por esa voluntad. Pero si yo me salgo del propósito y del plan de Dios, entonces algo pasa. Yo estoy saliéndome de la cobertura, de la voluntad, del propósito de Dios, y entonces empiezo a creer más en lo que yo pueda hacer y no en lo que Dios pueda hacer. Termino esta parte comentando que hay otra manera muy importante de empezar el año. Además de poder decir en todo lo que tú emprendas, si Dios quiere, hay una manera que hoy yo he llamado el resultado de un corazón agradecido. Yo quiero que me acompañen, por favor, y vayan a Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Quiero que sepan que los evangelios, en particular, se les llama sinópticos porque tienen pasajes muy parecidos. Por ejemplo, la tentación de Jesús, los 4 evangelios le marcan. La muerte de Jesús, los 4 evangelios lo llaman. El bautismo de Jesús, los 4 evangelios se llaman sinópticos porque tienen mucha coincidencia. Pero hay algunas cosas que solo se mencionan en algún evangelio. Cada evangelio tiene un propósito por el cual se escribió. En el caso de Mateo se escribió específicamente para los judíos. Juan, por ejemplo, se escribió para todo el mundo. Significa que Lucas puede dirigirse específicamente para los gentiles. Sin embargo, Mateo, que se escribe para los judíos, narra un evento muy peculiar que se ha hecho muy famoso acerca del Día de Reyes, 6 de enero. Y nosotros cuando mencionamos Día de Reyes nos recuerda pues a lo mejor a este Gaspar, a Baltasar y a Melchor en su elefante, en su camello y en su caballo, ¿no? Y allá en la Ciudad de México, en la parte de la Alameda, mucha gente va a tomarse la foto con los Reyes Magos. Allá Santa Claus no es tan querido como los Reyes Magos, porque los juguetes no se dan en diciembre, sino se dan el 6 de enero. Y aunque no crean, por eso la SEP los hace entrar el 7 de enero. No es coincidencia. ¿Por qué no entran mañana? Porque vienen los Reyes Magos. Y los Reyes Magos han sido muy tradicionales. En Jerusalén hay una catedral especialmente para los reyes, en Alemania, etcétera, etcétera. Pero se ha hablado de muchos de Reyes Magos que venían, se les da nombre y todo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, por favor. Ayúdeme en Mateo capítulo 2. De un pasaje particularmente, versículo 1. Si me ayudas, Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Número 1, magos de oriente, de Valle Oriente, no, magos de oriente. Y cuando usted menciona magos, no es aquellos que dicen chim, pum, pan, tortillas, papas, pum, y que se hagan el conejo, pa. La gente relacionamos la palabra magia con eso. Pero antiguamente, la palabra mago significa sabios, doctos, hombres
preparados en ciencias. Y una de esas ciencias era meditar y ver y estudiar las estrellas. Este Walter Mercado es astrólogo. Los que estudian las estrellas se llaman astrónomos. Cuando usted estudia, escuche, esto es cierto, usted estudia el espacio y encuentra una estrella que no existe en el mapa de las estrellas, le ponen el nombre que usted quiera. Hay telescopios totalmente capaces de llegar a ver las estrellas. Y cuando nosotros entendemos actualmente que las estrellas no se mueven, sino que se mueve la Tierra, las estrellas solo se pueden estudiar de noche y se necesita de verdad mucha sabiduría al ver qué cantidad de estrellas hay en el universo. Estos hombres eran astrónomos que estudiaban las estrellas, hombres llamados magos en aquel tiempo y de Oriente. La ciencia desarrollada en el país de la astronomía se cree que era Persia. De hecho, Horacio, que es un historiador fariseo en aquel tiempo, él menciona que podían haber venido de Persia o de Babilonia. De tal manera que estos hombres no dice que eran tres, eran los magos, y no dice que eran un camello, en un elefante, eran magos de Oriente. Y estos magos vieron una señal. Esa señal les causó una inquietud. Se dice que cada 500 años, escuche esto, pasa por la Tierra una cosa que se llama supernova. Es como una estrella viajante que cada 500 años marca en la historia de la Tierra esa supernova. Se cree que exactamente esa supernova en la ciencia correcta fue la que vieron ellos. Eso es lo que dice la gente. Lo cierto que dice el Señor que hay señales en el cielo. Me recuerda mucho cuando Él ponía la llama de fuego para guiar al pueblo en la noche y la nube para que la guiara en el día. De tal manera que en la maravillosa voluntad de Dios, hombres que no son judíos, que no han leído nunca las escrituras, que no conocen casi nada del pueblo de Israel más que lo que tuvieron allá en tiempos de cautiverio, ven una estrella impactante, magnífica, inigualable. Y dicen, esa está anunciando que hoy ha nacido un rey. Es diferente, es inigualable, de tal manera que esta nos va a guiar. Vamos a ir y presentarle nuestra adoración a ese rey. ¿No saben cómo se llama? No saben dónde van a ser, no saben ni siquiera su aspecto, pero ellos deciden entre ellos, no por una turba medio rara, fumaron algo extraño, ellos vieron señales en el cielo que Dios permitió para que entonces se dieran cuenta que era algo tan impactante, tan diferente, y dijeron, esa es una estrella, esa está anunciando algo, vamos a ir. Dice, el rey de los judíos ha nacido y la estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjese que es interesante esta parte porque se cree que cuando esa estrella estaba iluminando, ellos la seguían. De pronto, no dice específicamente, pero dice hemos visto, no dice estamos viendo. Significa que de pronto el resplandor de la estrella, ¡pum!, se apagó. Y ellos llegaron a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, empiezan a preguntarle a la gente, oye, ¿tú ya viste la estrella? ¿Tú sabes dónde van a ser el rey de los judíos? Oye, ¿tú sabes dónde van a ser el rey de los judíos? Oiga, disculpe, ¿usted sabe dónde van a...? ¿Y cómo se pusieron a preguntarle a la gente? De pronto llegó a oídos de un rey de los judíos llamado Herodes, que por cierto no era judío, y que como que no se llevaba muy bien con los escribas, y era medio tremendo. Este Herodes es el papá de 3 hijos que también se llamaban Herodes. Herodes, hijo, fue el que mandó llamar a Jesús cuando estaban por crucificarle. Estos 3 hijos, Herodes gobernaba toda la región
Eso es, acuérdense que los romanos habían conquistado el pueblo de Israel, y los romanos decidían a quién ponían ahí. Y pusieron a Herodes. Herodes era un tremendo hombre con una perspicacia, con una situación especial. Josefo narra que a veces él se iba al pueblo y les preguntaba: ¿qué te parece, Herodes? ¿Qué te parece? No, muy malo. Y cuando decía malo, sacaba la espada y los mataba. Andaba investigando: ¿qué te parece? Bueno, ¿qué te parece, Herodes? Pero se disfrazaba. Entre la gente iba a preguntarles, ¿no? Él quería indagar cómo lo veía el pueblo, de tal manera que él amaba su posición. Él, pues, era el rey. ¿Y cómo andan unos hombres preguntando ahí que quién es el rey? ¿Que no me ven? ¿Que no me ven? ¿Que no me ven? Y de pronto, cuando se entera, si ellos hubieran sido reyes, hubieran llegado con el rey, pero ellos eran magos, o sea, hombres sabios. Ellos le preguntaban a la gente y la gente les decía: mire, allá hay un palacio, y ese palacio se llama el Palacio de Herodes. Ese se dice que es el rey. Pero decían: no, pero un rey diferente, ha nacido. No, mire, este ya tiene 3 hijos. No, pero es que apenas ha nacido. Pues no sé. Dice que causaron tan tremendo vuelo. Mire lo que dice el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y todo Jerusalén con él. ¿Cómo que ha nacido un rey de los judíos si ya tenemos un rey? Y el Herodes, sobre todo, se turbó. Es como si: caray, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué? Se turbó, es que empezó a inquietarse en su corazón. ¿Cómo que viene otro rey? Si yo soy el rey, aquí mis chicharrones truenan, yo soy el mero, porque sigo siendo el rey. Entonces, obviamente, él definió: a ver, tráigame esos revoltosos, los que andan ahí de preguntones, tráigamelos para acá. Entonces llegan los magos o los sabios de Oriente, y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, versículo 4, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Fíjese usted que les llama y llama a sus hombres sabios. Se cree que Herodes y los sacerdotes, los sumos sacerdotes, no se llevan bien, pero de todas maneras los llama y les pregunta: a ver, díganme, por favor, ¿dónde ha de nacer el Cristo? El Cristo es el Mesías. Cristo significa, obviamente, Dios con nosotros. Ese es Emmanuel, pero la palabra Cristo no es Jesús. Jesús es Salvador, pero Cristo es el símbolo, en el nombre de lo que significa Dios en nosotros o con nosotros. Y él les pregunta: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y cuando él les pregunta, los hombres doctos nunca se dieron cuenta de la estrella, ni por aquí les había pasado. Y de pronto empezaron a indagar. Versículo 4, convocaron a los principales sacerdotes, y ellos, versículo 5, le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y esto está en Jeremías 7:42. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. De ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Esta era una profecía que se había escrito. Belén significa pequeña, Éfrata, pequeña. Y cuando los magos se juntan con los sabios que tenían la Biblia en aquel tiempo, el rollo, dicen: sí, dice que van a ser en Belén. Eso significa, escucha, hermano, que Dios puede mostrarles cosas, secretos y misterios a gente que a veces que ni siquiera tiene la Biblia. A veces nosotros la tenemos y la tenemos de adorno, no la leemos. Entonces hay gente
que Dios se manifiesta en ellos, que puede tener más alcances que aquellos que tienen la Biblia, que no la leen. Ellos ni siquiera se habían dado cuenta y dicen: ah, sí, van a ser en Belén, según el profeta van a ser en Belén. Ah, muy bien, en Belén. Y Belén, de Jerusalén a Belén había una distancia. Acuérdense que de alguna manera Jesús, María y José vivían en Nazaret. Ellos tuvieron que ir literalmente a Belén por el empadronamiento que había, que tenían que regresar al lugar de su nacimiento. Belén es la ciudad donde nace David. El origen de José es de la tribu de David. Entonces él tuvo que irse a Belén para empadronarse. De tal manera que vimos que los ángeles anunciaron el alumbramiento, los pastores fueron a adorarle en el pesebre, pero en esta ocasión es totalmente distinta. La tradición nos dice que ahí estaban los burros, el pesebre, los pastores y los reyes. No, fue totalmente diferente. La Biblia menciona que cuando los reyes llegaron era otra etapa, otra diferencia. Dice, versículo 7: entonces Herodes, llamándolos en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Cuál era la intención verdadera de los hombres? Le dijeron: vamos a ir a regalarles cosas, queremos quedar bien con el rey, queremos apantallar al rey de los judíos. No, dijeron: vamos a adorarle. Ese es el compromiso, eso es lo que me motiva, eso es lo que me lleva de venir del oriente hasta acá a Jerusalén. Voy a adorarle, voy a adorarle, voy a adorarle. Ok. Y entonces Herodes, agarrando ese criterio de estos hombres que no querían más que adorarle al rey, le dice: no sean malos, vayan, descúbranlo, y cuando lo tengan, vienen y me dicen para que yo también vaya y lo adore. Hay adoradores de corazón y hay adoradores que no son de corazón. Yo les llamaría imitadores. La Biblia menciona que entonces, versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. O sea, significa que hasta ahí otra vez volvieron a ver la estrella, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Mire, científicamente una estrella no puede detenerse, hermano. Así como que el sol no se podía detener, piensa uno que el sol se paró. El sol no se paró, lo que se paró fue la tierra. Pero en el momento en que ellos ven la estrella, que todo se mueve menos una estrella, muchos han pensado: era un ovni que le estaba anunciando el nacimiento de Jesús, un extraterrestre. Otros dicen: iban tan pasados que pensaron que todas las estrellas estaban llegando hacia Jesús. Literalmente dice: y la estrella se detuvo a donde estaba el niño. Esa señal era tan importante. Ellos eran conocedores, eran sabios, eran expertos en las estrellas, y cuando vieron la estrella se regocijaron en su corazón, porque dijeron: obviamente vamos a llegar a cumplir nuestro cometido. Y al ver la estrella se regocijaron en muy grande gozo. Se regocijaron, escucha esto, la palabra regocijar, gozarte significa ¿no? Alegres. Pero regocijarte, literalmente en el pueblo judío, Pablo dice: regocijaos, os digo otra vez, regocijaos. Regocijaos es darte una vueltecita, hermano. Eso de remolinear es la palabra literal para regocijarte. De tal manera que cuando aquí menciona que cuando vieron la estrella, estos sabios se regocijaron. Imagínense la bulla que hicieron. Y empezaron a darle mucha fiesta. Dice:
Y al entrar en la casa, no dice en el pesebre, no dice en el establo, dice en la casa, vieron al niño con su madre María. Y esta parte importante, lo primero que hicieron, postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Yo quiero que vaya usted conmigo en este preciso orden. Cuando vieron al niño, que todavía no sabían ni cómo se llamaba, pero sabían que era el Cristo, el rey de los judíos, cuando vieron que la estrella estaba señalando, ellos vieron, y lo primero que hicieron, antes de hola, yo soy Baltasar, o yo soy Fumanchu, como se llamaran, yo soy el sabio y vengo, permítanme presentarme porque hemos visto una estrella y venimos a adorar. No hicieron protocolo, no hicieron nada, hermano. Solo dice la Biblia que cuando vieron al niño, solamente al ver al niño, hermano, era Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Ellos lo sabían. Y cuando lo vieron, hermano, esta era una promesa profética de lo que iban a hacer los gentiles. Usted y yo no somos de sangre judía, pero somos la profecía que estos hombres que no eran judíos hicieron en ese momento cuando vieron al niño. Dice, cuando lo vieron, no dijeron, ¿cómo estás, Jesucito? Qué bonito cachete, qué hermoso. No, llegaron, dice literalmente, si me pones el texto, postrados. O sea, así postrados es así. Y postrado no piensa, hermano, que es hincarse. No, postrarse adorando es que tu frente toque el piso. Esa es la verdadera postura de adoración. ¿Sabes que Dios no permite que no a nadie que adore? La adoración a otros se llama idolatría. Pero cuando un hombre en particular iba a adorar a un ángel, el ángel le dice, no te postres, párate, porque solo a Dios debes adorar. La señal que era Dios es que hombres desconocidos que llegaron desde muy lejos, lo primero que hicieron fue llegando, se postraron y adoraron. Antes de impactar, y mira, te vengo a batallar con mis tesoros, aquí tengo un montón de juguetes para ti. No. Lo que ellos hicieron es postrarse y adorarse. Adoraron al niño, postrarse y adoraron al niño. La pregunta es ¿por qué? Porque ese era su verdadero objetivo. No les importaba la distancia, no les importó perderse, no les importó tal vez el aire, el viento, las noches frías, no les importó otra cosa. Lo que su corazón estaba anhelando con todas sus fuerzas, por eso hicieron un viaje mega largo, era venir y adorar al rey de los judíos. Y cuando lo vieron, lo que hicieron fue lanzarse y adorarle. Ahora la adoración no es, ya llegamos, muy bien. Adorar es una postura, pero también es una actitud del corazón. Y cuando ellos llegaron, antes de ofrecerle tesoros terrenales, le ofrecieron su tesoro personal. ¿Y sabe qué significa? Adorar significa tú eres más grande, más poderoso que yo. Tú eres mucho mejor que yo. Y cuando ellos adoran al rey, estaban reconociendo la grandeza de Dios. ¿Sabe que antes los reyes, acuérdate que el rey debería de tener su cabeza por sobre todos? Si el rey se paraba, todos tenían que estar inclinados. ¿Sabe usted en Inglaterra? Si alguien se paraba cuando el rey estaba de pie y era más alto, le cortaban la cabeza. ¿Es en serio? Por eso usted dice, ay, sí, majestad, se retiraban así, majestad, porque no podía tener uno la cabeza más alta que el rey porque se la cortaban. Saúl era el más alto de todos cuando lo escogieron como rey. Los reyes, por eso, hacían que se inclinaran todos. Cuando los veían, se postraban a tierra, que se sentían los poderosos. Cuando los hombres sabios vieron a Jesús, lo primero que hicieron fue desechar toda sabiduría, toda postura, toda situación, y lo que hicieron fue venir y entregar con todo su corazón adoración a Él.
No habla de un tiempo, pero la adoración no es solamente un instante. Y después de que le adoraron, dice la Biblia, que entonces abrieron sus cofres, sus regalos, y le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Y por qué oro, incienso y mirra? Porque la Biblia, hermano, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué y un para qué. ¿Por qué oro? Porque el oro significa la realeza de Dios. Los reyes tenían una corona de oro, tenían cosas en su ropa de oro, botones de oro, cetros de oro. Le regalaron oro como símbolo de que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando le regalan oro, también significa que Dios es soberano. Y después del oro, que era un metal precioso, le regalan incienso. Incienso es originario de Oriente, y el incienso sirve también para refrescar, para poder aromatizar el lugar. Pero los sacerdotes usaban el incienso en símbolo de una expiación, de tal manera que el regalarle incienso significa que él también era un sacerdote. ¿Sabe usted que de parte de José era de la tribu de Judá, pero de parte de María era de la tribu de Leví? De tal manera que Jesús, además de ser rey, era un sacerdote. Y cuando le regalan mirra, le platico, la mirra era un frasquito en forma de una gota. La mirra era un frasquito en forma de gota de color rojo, que servía en particular para que cuando tú pudieras o necesitaras un perfume completamente fuerte, se ponía en el cuerpo y olía demasiado. Los perfumes que les ponían a los muertos para que no apestaran mucho, acuérdense que allá no había autopsia, no les sacaban todo, sino les dejaban tal cual. Ellos les tenían que poner perfumes muy fuertes, y esta mirra significaba que Dios, como Jesús, pues iba a ser sacrificado, iba a morir, iba a ser puesto en la cruz. Él era rey, él era el sacerdote que iba a romper el velo, que iba a traspasar para poder llegar con Dios, pero también era aquel hombre que iba a ser sacrificado, que iba a morir. Y es impactante, hermano, pero cuando nosotros vemos esos regalos, no solamente son juguetes, sino tienen un sentido especial en la palabra, y están puestos y mencionados con un síntoma: conocer que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Jesucristo es Rey, Jesucristo es nuestro sacerdote, pero Jesucristo también se hizo hombre, vino a morir, vino a sufrir para que nosotros pudiéramos reinar con Él. Ahora, es muy sencillo pensar que los hombres magos o los sabios de Oriente terminaron ahí. No, hermanos, dejaron todo esto, pero se fueron. Ya no fueron y regresaron con Herodes. Dios, a través de un sueño, les revela que se tienen que ir, y se van ellos. Pero yo quiero que pongan la cara de aquellos hombres en busca de un niño que era el rey y que estaban queriendo adorar. Y quiero que pongan en su mente la cara de aquellos que habían visto al Rey de reyes y Señor de señores, que le habían depositado en sus manos pequeños presentes, pero sobre todo que lo habían adorado. Hermano, la Biblia menciona otro suceso. Vaya conmigo, por favor, en Lucas. Solo estos dos capítulos mencionan estos sucesos en particular con Jesús. Vean Lucas capítulo 2. Dice, ¿ya lo tiene? Versículo 21, 2:21. Cumpliéndose 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual les había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. 8 días. Los niños, hermanos, se circuncidan judíos a los 8 días. ¿Por qué? Porque está prescrito médica y científicamente que a los 8 días, en particular el prepucio del niño, no es tan sensible como en otros días. Curioso, 8 días. Y dice
que cuando iban al templo y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, tenían que pasar ciertos días de María antes de acercarse al templo. No podía acercarse, tenían que pasar eso de la cuarentena, que ustedes se acuerdan. Bueno, pues esa parte tiene que ver con días guardados, cuando se purificaron y tenían que limpiarse la inmundicia de acuerdo a la ley. Entonces entraron al templo y dice, y cuando cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, les trajeron a Jerusalén, o lo trajeron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Por eso no los bautizamos, los presentamos, como está escrito en la ley. Versículo 24: y para ofrecer conforme a lo que les había dicho en la ley del Señor, un par de tótolas o 2 palominos. Antes los judíos tenían que llevar algo particularmente para agradecer, hermano. Ellos iban a ofrecer acción de gracias. Levítico menciona acción de gracias. La palabra acción significa hacer algo. Gracias no es solamente una palabra, es una actitud, acción de gracias. José, María llevaban esos palominos que se los entregaban al sacerdote. El sacerdote los sacrificaba en gratitud, en olor fragante, y los ponía ahí en un incienso, y el olor subía de gratitud por lo que había pasado. Eso significa que María y José tenían tanta gratitud que llevaron al niño al templo, pero también llevaron su sacrificio. Ellos compraron sus cosas especiales para ofrecer al Señor, y ellos pudieron ofrecerle adoración también al Dios de acuerdo a la ley. Y dice la Biblia que cuando ellos estaban en ese proceso de adoración, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, versículo 25, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y lo bendijo diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María estaban maravillados de todo lo que decía, y les bendijo a ellos Simeón, y les dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantar de muchos en Israel, y para señal de que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, le dice a la mujer, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón es una imagen particularmente de que Dios no va a dejar que te vayas hasta ver el propósito de Dios en tu vida. Simeón ¿por qué está aquí? Porque Dios te dice que Simeón estaba esperando ese día. ¿Dónde estaba? Jugando fútbol. Estaba ahí en las escaleras. Estaba en el templo esperando ver al Rey de Reyes. Y cuando está en el templo y viene, lo carga y empieza a bendecir, a declarar en él. Y dice: ahora sí, Señor, me puedes llevar, porque mis ojos han visto al Dios. Y sabe usted, Dios no, dice la Biblia, le había prometido que no se iba a morir hasta que hubiera visto a el pequeño rey de los judíos. Una promesa de Dios jamás se olvida. Una promesa de Dios jamás se va de lado. Cuando Dios te promete algo, Dios se toma su tiempo, pero nunca llega tarde. Dios te contestará, Dios confirmará las promesas que te dio a ti. Pero se trata de paciencia. Y cuando Él empieza a levantar su voz, empieza a tener un acto de adoración a Dios. Y me gusta la última parte, y con esto terminamos. Ahí mismo,
Versículo 36. Estando también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Diga conmigo, daba gracias a Dios. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermano, esta mujer, Ana, que era profetisa, se había casado, había estado 7 años casada, se quedó viuda, pero 80 y tantos años estaba pacientemente en el templo. Pacientemente en el templo, esperando. Me imagino el año 70, el año 60 de su vida. Voy a ver, mis ojos van a ver al rey, mis ojos van a ver al niño, mis ojos van a ver a las cosas que él me ha prometido. Y sabe, ahí estando paciente hasta que tuvo 80 y tantos años, y un día llega el niño a la puerta, y ella no cesaba de dar gracias a Dios. Hay una palabra, hermano, que se llama tobda. Tobda en hebreo significa adorar levantando las manos. Esta es la palabra que quiero dejar en su corazón, y con esto es importante porque yo termino. Levantar las manos en tobda significa dar gracias a Dios. Escuche, por lo que pasó, por lo que pasa y por lo que va a pasar. Hermano, de tal manera que cuando usted levanta sus manos y dice Dios primero, usted no debe decir solamente yo declaro que voy a tener bendición. Usted dígale, gracias porque voy a ser bendecido, gracias porque voy a ser sano, gracias porque voy a ser vencedor, gracias porque me va a ir muy bien. El problema de nosotros es que agradecemos después que nos hacen un favor. Un día yo estaba en una pecera, allá en México pecera es como una combi, que tú tienes, uno de ellos, de los que va ahí como sardina un poquito, tenía que abrir la puerta. Se abre la puerta, no se abre, pero tú la tienes que agarrar y jalar, ¿no? ¿Sabe usted? Yo me fui en esa parte del que la abre, toda la ruta. Se bajaron como 45 personas. ¿Sabe cuántas personas me dijeron gracias? Una. A mí no me pagaban por abrir la puerta, ni era mi responsabilidad, pero yo lo hice para ver el experimento. Una persona. A veces creemos que es obligación de Dios hacer algo. Es por su amor. ¿Sabe qué triste? Un día le preguntaron a alguien, ¿qué es lo primero que comprarías si te ganaras? Si yo te regalara $1,000,000. La gente dijo, no, me compraba un yate, me compraba un avión, me compraba un equipo de fútbol, me compraba de 1,000 personas, solo una persona dijo, yo te compraría una tarjeta. Lo primero que haría es comprarte una tarjeta y darte las gracias. Yo quiero dejarle esta verdad profunda. Si no somos agradecidos en lo poco, Dios sabe que jamás seremos agradecidos en lo mucho. A veces tenemos problemas y en nuestros pies hay hoyos y nos quejamos, y la bendición no viene porque lo que hacemos en vez de alabanza es quejadanza. Nos empezamos a quejar, de tal manera que la bendición que Dios quiere traer a nuestra vida rebota. Mire, hermano, venga, por favor, ayúdeme. Con esto estoy terminando. Cuando la bendición de Dios, usted cruce sus brazos, por favor. La parte contraria de levantar las manos es exprimirla. Dios quiere bendecirnos. Cuando la bendición va a venir y de pronto
ve que un acto de gratitud no es bien hecho, por eso la Biblia nos menciona: dad gracias a Dios en todo. Gracias. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Porque mira, el contrario es cuando usted levanta las manos, está diciendo: gracias por lo que yo ya pasó, ya no puedo cambiarlo, ya pasó. Gracias por lo que está pasando. Pero las bendiciones de Dios vienen, van a venir. Le está diciendo: gracias por lo que viene. No lo veo, no lo oigo, pero por fe lo creo. Hay cosas en mi vida que yo espero y mis ojos verán, pero yo tengo que ver por fe. Gracias por lo que viene, gracias por lo que viene. No lo sé, pero lo espero. No lo veo, pero lo espero. Las manos agradecidas es un síntoma de decir: gracias Dios por lo que viene. No sé si me va a gustar o no me va a gustar, pero yo sé que tú eres un Dios justo, amoroso. Y a veces va a haber pruebas, va a haber luchas, pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias, hermano. La corta vida que tenemos tiene que ser de gratitud, hermana. A las gentes y a los chavos se les está olvidando decir gracias. Yo a los niños les digo cada vez: di gracias, mija, di a las cuatas, di gracias. Gracias. Se les olvida, hermano. Se nos está olvidando esa palabra. A veces comemos y se nos olvida decir gracias. A veces nos dormimos y nos levantamos y se nos olvida decir gracias. Hoy yo quiero retarlo a un cambio este año de actitud. ¿Sabe? Cuando yo me paro aquí, yo les digo que yo empecé a practicar el año pasado, que cuando yo me despierto, además de orar, yo levanto mis manos y digo: gracias Dios por lo que va a venir. Yo no sé qué va a pasar, pero gracias Señor, porque sé que lo que va a pasar es bueno, agradable para mí, porque tú me lo has dicho en tu palabra. Y cuando yo veo con una actitud agradable, agradecido, estoy siendo empático con lo que dice: venid por sus puertas, entrar con sus puertas con acción de gracias, por sus atrios por alabanza. Mi hermano, no importa a veces cuán difícil es la situación, cuán complicada esté tu vida, cuando tú tomas una actitud de gracias, las cosas cambian. A mi hermano un día lo atropelló aquí en Monterrey. Trolebús es un heladito así, allá en Trolebús es un camionzote que va conectado en la luz. A mi hermano lo atropelló un trolebús, le rompió la quijada, lo mandó a la calle y bien mal. Cuando yo estaba con mis padres, fue el pastor a decirles: hermanos, tengo una mala noticia. A su hermano, o sea, mi hermano, a su hijo, Marco se llama, lo acaba de atropellar un trolebús. ¿Usted entiende? Atropellar es, le pasó, lo atropelló así. Y trolebús no tiene llantas, hermano, tiene rieles. De tal manera que yo estaba en el baño cuando salí todo: papá, ¿qué hacemos? Me impactó ver la enseñanza de mis padres, mi papá y mi mamá, en el patio levantando sus manos, diciendo: gracias Dios, tú no los diste, si tú quieres, tú no los quitas. Yo desesperado con que vámonos a la Cruz Roja, y ellos adorando a Dios. Llamámonos, y ellos adorando a Dios. Hermano, los milagros se hacen antes de que pasen los accidentes. Porque cuando tú le dices: gracias Dios porque tú vas a librar a mis hijos, gracias Dios porque tú vas a ser bueno con ellos, gracias Dios porque tú nos vas a cuidar, estás protegiéndolos con las promesas de gratitud del Señor. ¿Sabe? Cuando llegamos, mi hermano estaba vivo, un poco golpeadillo, pero vivo. ¿Y sabe qué? De pronto, cuando yo estaba con él, él empieza a vomitar, se le rompió la mandíbula, empieza a vomitar y a escupir sangre. Y yo estaba en la Cruz Roja allá de Polanco. Entonces salgo a buscar a alguien y no veo a nadie. Y cuando voy a buscar, veo que de pronto pasa una camilla con un niño, y atrás del niño su hermano pequeño, y atrás del hermano pequeño la pierna del niño. Y cuando yo voy bien alocado a buscar a un doctor y veo esa escena, me regreso con mi hermano y le digo muy enojado: ¿ya le diste gracias a Dios? Y me dice: gracias a Dios por esto. Dije: sí, porque no te corta una pata,
No te cortó una mano, no te cortaron nada. Yo te veo completo, te veo bien, te veo hablando. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu sustento. ¿Cuál agradecidos somos? Malagradecidos en algunas cosas. Pero hermano, yo quiero terminar, ahora sí, definitivamente, compartiéndole que nuestra actitud para año nuevo, en este año de esperanzas, más que vaticinar el futuro y conocer que viene, usted dele gracias a Dios por lo que viene. No sé, Señor, cómo va a tratarme este año. Lo que sé es que yo espero, yo confío, yo creo que lo que tú vas a hacer es bueno, es agradable, porque yo confío en ti, en tus promesas. Actitud de adoración por lo que viene. No importa lo que pasó, vienen cosas buenas para los que aman a Dios. Vienen cosas agradables. Va a haber tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros. Dios estará con nosotros. El año pasado mi familia y yo, mi tribu pequeña y yo, fuimos a la Ciudad de México. Yo tenía un carrito que le llamábamos el Palomo. Era un Nissan blanco, un poco viejo, hermano. Pero Dios me prometió que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y en la empresa donde entré, después de estar aquí trabajando, me dieron un carro seminuevo. Y este año me entraron un carro nuevo. Y ni lo pagué, hermano. Y lo estoy paseando. Es para el trabajo. Y fui a México. Y regresando de México, en un percance que tuvimos, estaba lloviendo, la carretera Matehuala-Saltillo, tarde noche, vamos por la autopista, empieza a llover muy feo en la carretera, muy feo. Yo con mi familia con precaución, y de pronto hay una persona que me dice que va a dar la vuelta a la izquierda. Yo creo en lo que él va a decir, que va a dar vuelta a la izquierda, y de pronto me sigo derecho, y en eso se regresa de dar la vuelta. Yo trato de maniobrar, hermano, con el carro. Llega el momento en que le pego a su retrovisor nada más. Al frenar di 1, 2, 3, casi 4 vueltas, hermano, en el carro nuevo, con mi familia adentro. Yo sentía como remolineando así, hermano. Y de pronto yo le pisaba, le aceleraba, no sabía qué hacer. Mira, hermano, Dios está de testigo. Había un árbol aquí y había un anuncio como un poste aquí. Hermano, dimos tantas vueltas que ya no sé cuántas exactamente, pero cuando yo de pronto sentí, quedamos así varados en un montecito de tierra, hermano, entre el poste y el anuncio. Todos con cara de asustados, hermano. Y lo primero que les dije a mis hijos es: ¿todos están bien? Sí. Okay. Vamos a darle gracias a Dios. Y cuando dimos gracias ahí a Dios, tomados de la mano, uno un poco nerviosón, qué responsable es que lleves a tu familia y pase algo. Yo me bajo del carro, dijo: híjole, pobre, mi retrovisor ya bien mal y todo. Estando en la carretera, lo agarro, lo recojo, hermano, nada quebrado del retrovisor, más que el espejito ahí cuarteado. Todavía fui con el Señor todo espantado, que venía medio tomadillo, y le dije: no se asuste, yo estoy bien. Tú cómese un pan para el susto. No se preocupe, Dios me protege, amigo. No nos pasó nada. Cuando tú ves esas cosas, yo traigo algo que me regalaron de Israel, que pones en tu carro. Es una leyenda que dice: a tus ángeles mandarás para que te guarden en tus caminos. Como dijo Simeón, lo que él cumple, lo que él me dijo, lo va a cumplir. Hermano, este año no solo declares, agradece. Me va a ir muy bien, gracias a Dios. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero que me ayude. Ahí donde están ahora, solamente un minuto. Piensen cuántas cosas usted le ha pedido a Dios. Las esperanzas no están en carros o en caballos, están en el Dios de nuestros padres, el Dios de Israel,
Yo le voy a animar. ¿Por qué no ahí donde está? Levanta sus manos ahí. Cierra sus ojos y dígale: gracias por lo que viene. Papi, gracias por lo que va a venir. Gracias. Gracias porque yo sé que mi fuerza, mi esperanza está en ti. Gracias, Señor. Póngase de pie si es así. Si usted quiere, dígale, levante sus manos en señal de Topda. Dígale: gracias, Yadá, es gracias por lo que viene, gracias. Y no solo declare, diga: gracias porque yo sé que tú vas a hacer lo que dijiste. Gracias por las promesas, porque los 365 días de este año van a ser de bendición para mí. Gracias porque tú me has hecho rey y sacerdote. Gracias, Señor, por mi familia, porque yo veré la salvación de mi familia. Gracias por lo que viene. No lo veo, pero yo lo creo. No lo veo, pero lo espero con ansiedad. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas. Gracias, Señor. Empieza con su boca a decirle gracias. Dile: gracias porque yo sé que mi Redentor vive y me va a levantar. Gracias porque en pruebas y en dificultades tú me sacarás adelante. Gracias porque saldrás, Señor, en mí. No, gracias, Señor, porque tú sacarás, Padre, toda situación equivocada, porque tú levantarás a los caídos, porque tú llenarás a los vacíos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres mi fuerza. Gracias, Señor. Dígale: gracias. 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 Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Acepto tu voluntad. Si Dios quiere. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Una última vez, dile: gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor. Amigo que vienes por primera vez, amigo que nos visitas, hoy yo quiero decirte que tú no estás aquí por casualidad, sino que hay un propósito. Dios te trajo esta noche porque está interesado en ti. Dios te escogió a ti para que fueras diferente, para que tuvieras una relación con Él. No una religión, una relación. Hoy yo te voy a invitar, amigo, amiga que estás aquí. Nos gustaría tanto que pudieras conocer mejor a Dios, que pudieras saber que ese Dios puede darte las cosas que tú no has tenido, que puede llenarte vacíos que no has llenado. Hoy yo quiero invitar a todas las personas que vienen por primera vez. Si ustedes quieren conocer mejor a Jesús, si ustedes quieren aceptar a Jesús en su corazón y tener arrepentimiento en su corazón, yo les voy a invitar. Jesús está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz, viniere, dice: Señor, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si tú, amigo, amiga, quieres conocer mejor a Jesús, yo te voy a invitar. Ven aquí al frente, yo quisiera saludarte. ¿Por qué no vienes aquí al frente? Y hoy vamos a hacer una oración para que tú recibas a Jesús en tu corazón y para que empieces a tener una nueva y mejor relación con Dios. Muchos de nosotros, no tengas pena, muchos de nosotros algún día lo hicimos, y lo que queremos hacer es que tú mejores tu relación con Dios. ¿Por qué no los animamos con un aplauso? Dígale: vengan, pasen aquí al frente. No tengan miedo, vengan aquí al frente. Bienvenidos. Gracias. Pase, denle un aplauso más fuerte al Señor por la vida de ellos. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Hoy hemos tomado este tiempo solamente para agradecerles a cada uno de ustedes y decirles que no hay nadie
y nada mejor que Dios. Dios estaba pensando en ustedes. Amiga, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama, amigo. Ha estado pensando en ti. Dios te ama, Él te conoce. Dios la ama y la trajo hoy. Dios te ama, amigo. Dios la ama, amiga. Dios te ama, amigo. Él pensó en ti. Dios lo ama también, amigo. Gracias por estar aquí. Dios la ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios la ama. Dios te ama a ti también, pequeña. Dios la ama a usted. La ama de tal manera que Él derramó su sangre en una cruz, como ustedes han escuchado de Jesús. Pero Jesús no solo se conforma con haber muerto, sino Él resucitó. Y como Él resucitó, Él nos dijo: aquel que me busca me va a encontrar. Y hoy todos nosotros que estamos aquí amamos con un corazón especial a Jesús. No como una religión, porque Él nos llena de una manera distinta. Hoy yo quiero que me acompañen con una oración. Dios ha pensado en ustedes y hoy es el día especial, porque todo lo que pasó en sus vidas los trajo hasta aquí. Su destino estaba ligado a Jesús. Ustedes no podían desapararse de Jesús. Podían oír religión, pero no habían tal vez conocido a Jesús. Hoy yo quiero animarles a conocer de una manera diferente a Jesús, y es a través de una pequeña oración. Yo quiero que, si me ayudan, pongan su mano en su corazón, por favor. Y quiero que repitan conmigo esta sencilla, pero una oración de fe, que cuando nosotros lo decimos, algo sucede en nuestro corazón. Repita bien fuerte conmigo, diga: Señor, en esta noche reconozco que tú me amas. Gracias por morir en la cruz, por mí, por mis pecados. Gracias porque por tu amor yo soy libre. Yo quiero invitarte esta noche que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Yo no quiero una religión, yo quiero una relación. Gracias, Jesús, por todas las cosas que tenías preparadas para mí. Y gracias porque yo sé que tú me vas a ayudar a vivir mejor. Te amo por haberme escogido a mí. Y gracias por tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora miren, quiero pedirles un favor. Aquí hay una persona atrás de ustedes que trae una banderita de color verde. Les vamos a quitar un minuto para que nos acompañen. Aquí a fondo hay un pequeño saloncito donde les quieren regalar una cosa muy importante, y les queremos ampliar un poquito más sobre lo que han hecho. Pero escúcheme, ustedes me han visto y se olvidan de mí, no pasa nada. Pero si se olvidan del Señor, lo han perdido todo. No se olviden de Jesús. Él les ama con todo su corazón. Ahora son nuestros hermanos y bienvenidos a la fe. Dios hace fiesta en el cielo. Sigan a esta persona, por favor. Si son tan amables, las otras personas allá les van a cuidar sus cosas. Gracias, Señor, en esta noche por tu amor. Gracias, Padre. Hermano, no se olvide de dar gracias a Dios en todo. Yo no quiero vaticinar ni profetizar, pero van a venir cosas buenas, pero también van a venir cosas difíciles. El que no es agradecido en lo poco, jamás será agradecido en lo mucho. El día que yo le di gracias a Dios por mi carro viejito, que caminaba y que tiraba humo, y Dios vio mi corazón, Él cambió mi situación. Para usted, dele gracias a Dios por lo que tiene, por esas cosas que parecen un poquito viejitas, por esas cosas diga: yo soy un hombre que está en prosperidad procesada,
Un hombre que va a bendecir y ser bendecido. Un hombre que fue destinado para ser hijo de Dios. Pero sobre todo un hombre que sabe ser agradecido, adorando a Dios.